Buenos alumnos, ¿cómo están? Los saluda su tutor Gregorio Bulnes. Ahora vamos a tocar el curso Project Management 2, siempre con la metodología 3x3 que se les ha explicado a muchos de ustedes. Ahora vamos a continuar y revisar solamente en las 3 unidades, las 7 áreas de conocimiento que quedan. Las 3 anteriores se revisaron en el curso Project Management 1, que también hay una copia acá en mi canal. Bien, empecemos con el curso. En la primera unidad tocaremos presupuestos y calidad. En presupuestos hay 3 cosas importantes que hacer o que ver o que revisar, que son los recursos con los que contamos, que es básicamente nuestra línea base, con lo que tenemos que hacer que el proyecto se haga realidad con un presupuesto determinado. El ROI o retorno de la inversión, que ahí se usan variables, la más clásica que se usa es el valor actual neto y la tasa interna de retorno o TIR, que acá lo que se mide es la rentabilidad o la eficiencia del dinero en el proyecto. Si yo pongo $1, ¿cuánto retiro o cuánta utilidad tengo por cada dólar que pongo con respecto a la actuación de este proyecto? Y finalmente el flujo de caja. El flujo de caja básicamente lo que nos está indicando es los movimientos de ingresos y egresos que voy a tener durante el ciclo de vida del proyecto. Y la idea es mantener este flujo de caja positivo. Hay momentos en que tendrá que ser negativo y entender yo los respaldos financieros para mantener ese flujo de caja negativo sobre cierto periodo determinado y comenzar a tener la recuperación y obviamente cerrar el proyecto con un flujo de caja positivo. Lo importante y efectivo en un proyecto es que siempre el flujo de caja mantenerlo en positivo. Esto es con respecto a costos. Con respecto a calidad, pues tenemos los métodos de calidad para evaluar, que son básicamente las 7 herramientas conocidas, ¿no? Que las que tenemos que son el análisis de Pareto, el análisis de dispersión en caso haya desviación en una producción, histogramas para saber dónde normalmente se centra la falla, el análisis de causa y efecto para ver la causa raíz de cualquier efecto que nosotros hayamos detectado, el de estratificación, que es cuando quiero ver diferentes líneas de producción, dónde es que se producen las fallas, la gráfica de control en las cuales yo pongo thresholds o umbrales arriba y abajo y que la línea de producción se mantenga dentro de esos umbrales, ¿no? Y la hoja de chequeo, que es algo similar, pero en una forma escrita. Estos básicamente son las 7 herramientas que se usan. Pasaremos también a analizar los quality gates. Los quality gates se producen durante todo el ciclo de vida del proyecto. Acá un ejemplo muy básico en la producción en la línea de producción de un nuevo avión, por ejemplo, vemos los diferentes quality gates o diferentes etapas que se van a producir para verificar la calidad del proceso de producción que se está realizando, tanto en el diseño, en la ingeniería, en la línea de producción, en el ensamblaje, en el rollout e inclusive en el mantenimiento, y se hacen diferentes checks de quality gates. Esos checks se definen acá, en la evaluación. Ahí lo que nosotros hacemos es definir exactamente qué parámetros de evaluación vamos a tener para saber si el producto está óptimo o no para que sí pase a la siguiente fase. ¿Ok? Luego vemos también la parte en la unidad 2 ya vemos la parte de recursos y la parte de comunicaciones. En la parte de recursos tocamos a las personas, los equipos y sistemas que necesitamos, que serían hardware y software, etcétera, y los materiales que necesitamos para que el proyecto se lleve a cabo. Todo esto de acá tiene un costo, es un presupuesto que se define en la línea base, en la parte de costos que hemos visto. Entonces, sé cuántos recursos necesito, si necesito contratar a una persona con cierto expertise, con cierta experiencia, o necesito contratar a nuevas cuadrillas o subcontratistas, etcétera, se define acá. Se define cuántos equipos, sistemas de hardware, software, informática, herramientas, etcétera, especiales, especificadas, eh, que necesito para que el proyecto se haga realidad y qué materiales, si en caso fuera obra civil o algo por el estilo, qué materiales yo necesito o insumos necesito para llevar a cabo el proyecto. Todo eso lo define en mi línea base y tengo un presupuesto determinado para invertir en cada uno de estos 3 puntos. Lo defino con 3 puntos como siempre con la línea del 3x3. Luego vemos la parte de comunicaciones. En la parte de comunicaciones tenemos 3 puntos.
qué comunicar, a quién comunicar y cuándo y cómo comunicar. Esto de acá yo siempre digo que es algo muy clave en la gestión de proyectos. Si yo sé comunicar bien, que es qué comunicar a quién y cuándo, el proyecto, la probabilidad de éxito del proyecto va a ser muy alta. Ojo, cuando digo qué comunicar a quién y cuándo, es que no debo comunicar todo a todos, porque si no, la gente que no le interesa recibir cierta información y comienza a recibir constantemente, pierde el interés. Cuando yo le quiero informar algo importante de su interés, la persona, el stakeholder, va a estar desinteresado o quizás no lea la información si se la manda por un email o un comunicado, etcétera. ¿Por qué? Porque es acostumbrado a recibir demasiada información por parte nuestra que comienza a perder el interés de cuando hay algo relevante de su propio interés, pues no lo va a leer. Entonces hay que saber qué comunicar a quién y con qué frecuencia lo vamos a comunicar, que es el cuándo y cómo, ¿no? Esos tres aspectos hay que tener en cuenta en la comunicación. Luego en la unidad 3 pasamos y comenzamos a ver la parte de compras, ¿no? En la parte de compras, de stakeholders y riesgos. En la parte de compras, primero definimos si lo vamos a comprar, el bien o la actividad que vamos a realizar o el work package, si lo compramos o lo producimos nosotros mismos. Y para eso se hace un análisis. Normalmente se hace un análisis método DAR, en las cuales es una evaluación por pesos, de acuerdo a garantías, condiciones, calidad, tiempo de delivery, etcétera, de entrega. Y definimos ciertos parámetros y con unos pesos específicos le damos peso a cada una de estas variables para definir con un método DAR si podemos producir o podemos comprar, o debemos producir o debemos comprar tal o cual actividad o work package. Una vez que hemos definido comprar, por ejemplo, ya comenzamos a analizar la evaluación de los RFX. ¿Qué cosas son estos? Son los Request for, el RFI, Request for Information, RFP, Request for Proposal, RFQ, Request for Quotation o licitación, en las cuales definimos los diferentes parámetros que necesitamos para aterrizar bien el recurso, la actividad o el producto que necesitamos en cierto work package para que el proyecto llegue a buen final. Definido eso y definido los participantes que hemos invitado al RFI, al RFP, al RFQ, una vez que tenemos el RFQ, definimos un ganador, también con un método DAR. Definimos ese ganador y ese ganador entramos a un contrato. Ese contrato tiene que ser un contrato win-to-win, un contrato ganar-ganar, un contrato en la cual nuestro proveedor esté satisfecho con la firma de contrato que ha hecho y no tenga que firmar porque está necesitado de firmar. Esto lo digo ¿por qué? Esto es importante, porque si nosotros damos un buen acuerdo, un handshake, un buen apretón de manos entre el proveedor y nosotros, para que el proveedor esté satisfecho con lo que está adquiriendo en este contrato, él va a hacer un excelente trabajo en la actividad o en el proyecto para que esto sea exitoso. Entonces es importante eso. No es solamente ver exprimir al proveedor al menor precio, sino tiene que haber una negociación de ganar-ganar. Y es así como nosotros tendremos todo el derecho y todas las condiciones en el contrato de poder reclamar y asegurarnos que el delivery que haga para tal o cual actividad va a ser exitoso. Eso es la gestión de compras, estos tres parámetros. Luego vamos a los stakeholders. Los stakeholders son los involucrados. Y básicamente acá hay tres escenarios, o tres grupos, tres universos que agarramos nosotros para gestionar a los stakeholders. ¿Cuáles son ellos? Los internos, que es básicamente la empresa en sí, nuestro jefe, los otros directores, etcétera, que están trabajando en el proyecto de una manera indirecta o interesados en el proyecto. Los externos serían básicamente el cliente mismo, la sociedad, si está involucrada ahí, el gobierno, si está involucrado o tiene cierta afectación cuando ejecutemos el proyecto, etcétera, etcétera. Habla el gobierno si hay que sacar permisos, si vamos a ocupar ciertas cosas, vamos a estorbar ciertas áreas de la ciudad, etcétera. La sociedad en sí, si se va a afectar, si vamos a construir un edificio, los vecinos, cómo van a interactuar con él, les va a molestar, no les va a molestar, hay que saber manejar esa situación. No solamente es lanzarse a hacer el proyecto sin conocer estos stakeholders externos. Y por supuesto el cliente, como había dicho anteriormente. Y finalmente el equipo de proyecto, con el cual nosotros tenemos que hacer una empatía total como directores de proyecto.
El equipo de proyecto es quien va a trabajar directamente en el proyecto, ya sea personal prestado por otra dirección, por otra gerencia, o personal propio del proyecto, como puede ser el Risk Manager, el de planeación, etcétera. Entonces vamos a trabajar con el equipo de proyecto del primer círculo, que es el que va a trabajar o reportar al director de proyecto o trabajar muy de la mano, muy estrechamente con el director de proyecto, y con ellos tenemos que armar una empatía absoluta, de tal manera de saber cuáles son sus dolencias, conocer bien sus necesidades, sus expectativas dentro del proyecto para poder controlar el mismo. Si se dan cuenta, acá dos puntos importantes. Tanto stakeholders como comunicación son herramientas muy importantes y recursos, estas tres, recursos, manejar los recursos, manejar las comunicaciones y manejar los stakeholders, algo fundamental para que el proyecto sea exitoso. Luego viene la parte de riesgos. En la parte de riesgo finalmente veo tres puntos importantes. Es el impacto del riesgo, saber cuánto va a impactar ese riesgo que haya identificado, la probabilidad de que ocurra ese riesgo y el disparador, cuándo puede ocurrir ese riesgo, la fecha que puede ocurrir ese riesgo. ¿Sí? Eso es importante. Teniendo esos tres aspectos bien identificados, nosotros podemos ya monitorear dicho riesgo. Para nosotros, para monitorear dicho riesgo, tenemos que desarrollar un plan. El plan, el PMI lo recomienda, son 4 puntos: mitigar, eliminar, transferir o aceptar. Yo siempre digo, el aceptar no lo cuento porque es aceptar el riesgo, o sea, ya no se puede controlar. Por las otras tres puntos, como siempre: mitigar, eliminar y transferir, debemos desarrollar un plan para ejecutar la mitigación, eliminar el riesgo o transferir ese riesgo. Y por último, cuando nosotros comenzamos a trabajar el impacto y la probabilidad del riesgo, lo trabajamos con modelos cuantitativos como el CPM, el método de cadena crítica o el método Monte Carlo. Son diferentes aspectos o diferentes análisis que vamos a realizar para poder identificar la probabilidad de riesgo e impacto que puede generar en nuestra línea de base que hemos definido en un inicio, tanto en tiempo como en costo. Ese es el resumen que tenemos en el curso de Project Management 2 y seguimos avanzando con los diferentes otros cursos y estaré poniendo cápsulas adicionales para los diferentes cursos que tengamos. Les agradezco y nos seguimos viendo en los otros cursos. Hasta luego.